La historia de la literatura es un vasto y fascinante recorrido que se remonta miles de años atrás, recopilando un sinfín de obras y estilos que han sido reflejo de las culturas y sociedades de las cuales emergieron. Desde los textos más antiguos hasta las novelas contemporáneas, cada periodo literario nos ofrece una ventana al alma humana a través de la expresión escrita. Todo comienza con la literatura de las primeras civilizaciones que surgieron entre el Tigris y el Éufrates, conocida como la cuna de la civilización. La epopeya de Gilgamesh, que data del tercer milenio antes de Cristo, es considerada la obra literaria más antigua conocida. Escrita en tablillas de arcilla usando escritura cuneiforme, narra las aventuras del rey Gilgamesh y es un primer reflejo de la búsqueda humana por la inmortalidad y el significado de la vida. El antiguo Egipto también dio lugar a un florecimiento literario, como se evidencia en textos como El Libro de los Muertos y Las Instrucciones de Taotep. Al mismo tiempo, en el lejano oriente, los textos de la literatura china como Yi Jin y los de la literatura védica en la India, como los Vedas, comenzaban a tomar forma. La Grecia clásica trajo consigo un cambio radical con la aparición de la épica y la lírica, con poetas como Homero y Hesíodo. Platón y Aristóteles sentaron las bases de la filosofía y la crítica literaria con sus diálogos y tratados, influyendo en generaciones venideras. En Roma, autores como Virgilio y Ovidio continuaron y desarrollaron estos legados literarios con obras icónicas como la Eneida y las Metamorfosis. Con la caída del Imperio Romano, la Edad Media trajo consigo una nueva era de obras religiosas y épicas. La Divina Comedia de Dante Alighieri, el Decamerón, de Giovanni Boccaccio y los Cantares de Gesta fueron productos de una época dominada por la religión y la caballería. El Renacimiento representó un renacer de las artes y las letras, la recuperación de los clásicos y el antropocentrismo protagonizaron este periodo. Destacan las figuras de William Shakespeare, los sonetos de Petrarca, y la vasta producción de Miguel de Cervantes, cuyo Don Quijote de la Mancha es considerado la primera novela moderna. Durante los siglos XVII y XVIII, el mundo literario experimentó transformaciones marcadas por el barroco y el neoclasicismo. El romanticismo del siglo XIX exaltó la emoción, la naturaleza y la pasión desenfrenada, dando paso al realismo y al naturalismo, con escritores como Charles Dickens y Émile Zola. En el inicio de los tiempos, en una tierra donde los dioses caminaban junto a los hombres, surgió una historia que sería narrada por generaciones, la epopeya de Gilgamesh. Esta obra es uno de los primeros ejemplos de literatura épica, escrita en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, en la antigua Mesopotamia. Gilgamesh, el personaje central de la epopeya, era el rey de Uruk, una ciudad próspera a orillas del río Éufrates. Descrito como 2/3 dios y 1/3 humano, Gilgamesh era famoso por su fuerza y su sabiduría, pero también por su arrogancia. Los dioses, preocupados por el despotismo del rey, crearon a Enkidu, un hombre salvaje, para que pudiera servir de contrapeso a Gilgamesh. La historia de amistad entre Gilgamesh y Enkidu es el eje central de la epopeya. Al principio, Enkidu vivía entre los animales, pero fue civilizado por la influencia de Chamat, una sacerdotisa que lo introdujo a las costumbres humanas. Cuando Gilgamesh y Enkidu finalmente se encuentran, después de una lucha que pone a prueba sus fuerzas, se vuelven amigos inseparables. Juntos, los héroes emprenden diversas aventuras que desafían a los mismos dioses. Su primera misión los lleva al bosque de los cedros, donde enfrentan al guardián Umbaba, un monstruo temido por su poder destructivo. Después de una batalla épica, logran vencerlo y regresan triunfantes a Uruk. El triunfo de Gilgamesh y Enkidu, sin embargo, no pasa desapercibido. La diosa Ishtar se siente atraída por Gilgamesh y le ofrece su amor. Al ser rechazada, la diosa, enfurecida, envía al toro del cielo para destruir a la ciudad de Uruk. Nuevamente, Gilgamesh y Enkidu demuestran su valentía, derrotando al toro y preservando su ciudad. Pero la victoria viene acompañada de un alto precio. Los dioses deciden castigar a Enkidu por sus acciones contra Ishtar y el toro del cielo. Enkidu cae gravemente enfermo,
tras días de sufrimiento, muere, sumiendo a Gilgamesh en una profunda tristeza. La pérdida de su amigo lleva a Gilgamesh a reflexionar sobre la vida y la muerte. Determinado a encontrar la inmortalidad, emprende un nuevo viaje hacia los confines del mundo. En su travesía, se encuentra con Utnapishtim, un sabio que sobrevivió al gran diluvio y fue recompensado con la vida eterna por los dioses. Utnapishtim relata su historia a Gilgamesh, incluyendo la construcción de una enorme arca para salvar a los hombres y animales del diluvio. Aunque ofrece a Gilgamesh la oportunidad de ganar la inmortalidad mediante una serie de pruebas, el héroe fracasa y aprende que la verdadera inmortalidad está en el legado que deja tras de sí. Transformado por sus experiencias, Gilgamesh regresa a Uruk, más sabio y humilde, dispuesto a ser un buen rey para su pueblo. Así, la epopeya de Gilgamesh nos ofrece lecciones sobre la amistad, la búsqueda de significado, y la aceptación de la inevitable mortalidad. La epopeya, como muchas otras obras de la antigua civilización mesopotámica, fue preservada gracias a escribas que tallaban las palabras en tablillas de arcilla. Con el tiempo, estas historias se convirtieron en piedra angular para la literatura y cultura global. Las antiguas civilizaciones dejaron un legado imperecedero a través de sus relatos, mitos y leyendas. En cada historia, encontramos una parte de nosotros mismos, compartiendo la humanidad común a lo largo de los siglos. La epopeya de Gilgamesh permanece no solo como un testimonio de la creatividad y el ingenio humano, sino como un recordatorio del tiempo en que los hombres buscaban respuestas sobre su existencia en el mundo y su lugar en el universo. El antiguo Egipto dejó una huella imborrable en la literatura mundial con obras como El libro de los muertos y las instrucciones de Taotep. Estas obras ofrecen un vistazo a las creencias, filosofías y prácticas de los antiguos egipcios. El libro de los muertos es una compilación de encantamientos y plegarias para guiar y proteger el alma del difunto en el más allá. Comenzó a elaborarse alrededor del año 1550 a.C. y refleja las creencias funerarias egipcias, donde el viaje al otro mundo estaba lleno de desafíos y pruebas. Los textos de El libro de los muertos estaban escritos en papiros y se colocaban en las tumbas, acompañando al muerto en su trayecto hacia la eternidad. Cada capítulo aborda un aspecto del viaje espiritual, incluyendo instrucciones para enfrentar al tribunal de Osiris y encantamientos para repeler demonios. A través de El libro de los muertos, los egipcios buscaban asegurar la protección y bienestar del alma, mostrando la importancia de la vida después de la muerte en su cultura. Estaba lleno de simbolismos y personificaciones divinas, como la Ma'at, que representaba el equilibrio universal y la justicia. Por otro lado, las instrucciones de Taotep es un tratado de sabiduría escrito por Taotep, un visir del faraón Djedkara y Sesi durante la dinastía V, alrededor del año 2400 a.C. Este texto es considerado uno de los documentos filosóficos más antiguos de la humanidad. Taotep recoge sus enseñanzas sobre la ética, la moral y el liderazgo, dirigidas a su hijo y al público para vivir mejor y gobernar con justicia. Las instrucciones abordan temas como la modestia, la paciencia, el respeto a los ancianos, la importancia de tener buenos modales y la justicia. Taotep enfatiza la necesidad de un comportamiento correcto y el respeto hacia el orden natural y social. Sus enseñanzas tienen un carácter práctico y están llenas de aforismos y consejos que siguen siendo relevantes hoy en día. Ambas obras son ejemplos del profundo sentido espiritual y ético que pervadió la civilización egipcia. El libro de los muertos refleja sus creencias religiosas y expectativas de una vida después de la muerte llena de desafíos. Las instrucciones de Taotep nos muestran su comprensión de la moral y las virtudes necesarias para la vida cotidiana. La literatura del antiguo Egipto ofrece información valiosa sobre su sociedad y cultura, invitando a la reflexión sobre el papel de la literatura. La literatura egipcia, con su mezcla de religión, ética y filosofía, no solo ofrece información sobre su sociedad, sino que también invita a la reflexión sobre el papel de la literatura como un medio para trascender el tiempo y el espacio, proporcionando lecciones eternamente aplicables. En la China antigua, se encontraba un libro peculiar conocido como el Yi Jin, también llamado I Ching o libro de los cambios.
Este texto es una de las obras literarias más antiguas y profundamente filosóficas chinas, considerado una fuente de sabiduría primordial que ha influenciado a muchos. El Yi Jing es un compendio de símbolos y paradigmas, usado para entender el flujo constante del universo. Se compone de 64 hexagramas, cada uno hecho de combinaciones de líneas completas y divisibles, llamadas yin y yang, que representan la dualidad en toda forma de vida. Cada hexagrama es un símbolo interpretado junto con textos que lo acompañan, desvelando enseñanzas sobre el cambio y la interacción entre las fuerzas de la naturaleza. Consultar el Yi Jing es complejo y demanda concentración y reflexión. La historia detrás del libro es fascinante. Según una leyenda, el emperador Fu XI, inspirado por las marcas del cielo y la tierra, creó los 8 trigramas básicos del primer Qin. Bajo la dinastía Zhou, el duque Zhou completó los 64 hexagramas y escribió comentarios. El Yi Jing no solo preveía el futuro, sino que ofrecía una guía ética y filosófica sobre cómo vivir en armonía con las fuerzas universales. Está organizado para que cualquiera pueda percibir cómo los cambios cíclicos afectan el universo y a los seres humanos. Su estructura hace que estudiosos modernos lo consideren fundamental en el pensamiento chino, explorado en disciplinas como la filosofía, literatura, historia, e incluso en la teoría cuántica para interpretar eventos desde una perspectiva holística. La práctica de consultar el Yi Jing ha sido respetada por su precisión al ofrecer orientación. El ritual implica lanzar monedas o usar varillas de milenrama para formar un hexagrama, obteniendo una perspectiva única sobre el balance y la armonía del universo. El legado del Yi Jing sobrevive en innumerables formatos y traducciones, cada una ofreciendo su propia interpretación del texto original. Su aspecto místico y filosófico ha atraído a pensadores de diversas culturas, buscando respuestas y conexión con el orden cósmico. Este libro, que habla de transformación y ciclos, se convierte en un puente entre el pensamiento racional y espiritual, redefiniendo el significado del cambio tanto dentro de uno mismo como en el vasto universo. Así, el Yi Jing permanece como una guía eterna, un compás filosófico en un mundo donde todo está en constante ajuste y renovación. La literatura védica es uno de los conjuntos de textos más antiguos y fundamentales en la historia de la humanidad, no solo por su influencia en la cultura india, sino por su impacto a nivel global en los campos de la espiritualidad, la filosofía y la ciencia. Este complejo corpus se originó en la antigua India y presenta una amplia variedad de textos que abordan múltiples aspectos de la vida y el universo. El corazón de la tradición védica son los Vedas, 4 textos fundamentales conocidos como el Rig Veda, el Samaveda, el Yajurveda y el Atharvaveda. Estos textos recogen himnos, cantos y rituales destinados a los dioses védicos y contienen sabiduría que ha sido transmitida a lo largo de milenios. El Rig Veda se considera el más antiguo de los Vedas, datando de entre 1500 y 1200 a.C., y consta de más de 1000 himnos dedicados a dioses como Agni, Indra y Soma. Estos himnos no solo tienen una connotación espiritual, sino también un sentido poético y filosófico, pues exploran conceptos sobre la creación del universo y la naturaleza humana. El Samaveda, por su parte, está estrechamente ligado a la música. Consiste en cantos que eran recitados por los sacerdotes a través de complejas notas melódicas en las ceremonias religiosas. Los himnos del Samaveda se basan en gran parte en el Rig Veda, pero están arreglados de forma que puedan ser interpretados musicalmente. El Yajurveda combina fórmulas sacrificiales con comentarios filosóficos y rituales. Este texto es especialmente importante para la realización de los yajnas, los rituales de sacrificio, que se consideran esenciales para mantener el orden cósmico y complacer a los dioses. Finalmente, el Atharvaveda se diferencia de los otros 3 por su enfoque más terrenal, incluye un amplio rango de encantamientos y conjuros destinados a protegerse de la enfermedad, del enemigo y de los conflictos cotidianos. Los textos del Atharvaveda también abordan temas de la vida diaria y proporcionan un vistazo a la cultura y las creencias populares de la época. Además de los Vedas, la literatura védica abarca las Brahmanas, Aranyakas y Upanishads. Las Brahmanas son comentarios detallados sobre los rituales védicos, proporcionando instrucciones precisas a los sacerdotes sobre cómo realizar los sacrificios.
Los Aranyakas están conectados con los brahmanas y reflejan una transición del ritualismo hacia la meditación introspectiva en los bosques. Los Upanishads constituyen una de las partes más filosóficamente ricas de la literatura védica y difieren tanto en contenido como en enfoque de los Vedas primarios. Se centran más en el conocimiento espiritual y místico, con discusiones sobre el Atman, el alma, y el Brahman, la realidad universal. En conjunto, esta vasta tradición literaria ha influido en varias religiones y filosofías, como el hinduismo, el budismo y el jainismo. La era védica fue una época de gran innovación intelectual y cultural, cimentando conceptos que siguen resonando en la actualidad. La transmisión de los Vedas fue inicialmente oral y se preservó a lo largo de muchas generaciones gracias a complicadas técnicas mnemotécnicas. Los textos eran considerados como revelaciones divinas y, por tanto, se recitaban con extrema precisión para evitar la alteración del mensaje sagrado. La literatura védica, a pesar de su antigüedad, sigue siendo un tema de estudio activo. Los estudiosos modernos continúan explorando sus profundos significados y conexiones, mientras que en muchas comunidades religiosas, los Vedas mantienen su relevancia como textos espirituales y guías de vida. Los desafíos de interpretar estos textos antiguos son variados, incluyendo la dificultad de traducir el sánscrito arcaico con sus múltiples significados y connotaciones culturales. Sin embargo, cada estudio nuevo trae consigo la posibilidad de descubrir vueltas inesperadas e intelectualmente estimulantes que nos ayudan a entender el pasado y a inspirarnos en el presente para la creación de futuros significativos. La Grecia clásica es conocida como la cuna de la literatura occidental, gracias a las obras que surgieron en esa época y que han influenciado el pensamiento y el arte durante siglos. En este contexto, destacan figuras monumentales como Homero y Hesíodo, cuyos trabajos poéticos establecieron las bases de la cultura griega, así como Platón y Aristóteles, quienes expandieron el horizonte intelectual con sus profundas exploraciones filosóficas. Homero, el legendario poeta épico, es famoso por sus obras La Ilíada y La Odisea. Aunque poco se sabe sobre su vida, sus relatos han sido tejidos en el tejido cultural griego como narraciones fundamentales que cuentan la historia de la guerra de Troya y las aventuras de Odiseo, respectivamente. La Ilíada transporta a los lectores al mundo de los héroes, dioses y batallas épicas, mientras que La Odisea relata el tortuoso regreso a casa del astuto Odiseo desde Troya. Ambos poemas no solo son narraciones de aventuras, sino también exploraciones de temas universales como el honor, la ira, el destino y la humanidad. Por otro lado, Hesíodo es conocido principalmente por su obra Los Trabajos y los Días y Teogonía. Mientras que la Teogonía es un relato sobre el origen de los dioses y el universo, Los Trabajos y los Días es una guía didáctica para el hombre común sobre cómo vivir una vida justa y laboriosa. Hesíodo diferencia de Homero con su enfoque hacia lo cotidiano, brindando así una perspectiva diferente sobre la vida y la cultura griega que enfatiza la ética del trabajo y la justicia. Avanzando en el tiempo, encontramos a Platón y Aristóteles, cuyas contribuciones van más allá de la poesía y se adentran en el corazón del pensamiento filosófico. Platón, discípulo de Sócrates, es más conocido por sus diálogos, en los que emplea la figura de su maestro para explorar temas como la justicia, el conocimiento y la naturaleza del alma. Su alegoría de la caverna y la teoría de las formas son constructos fundamentales que influyen en el pensamiento filosófico hasta hoy. Aristóteles, discípulo de Platón, pero con una visión crítica hacia algunas de sus ideas, establece un sistema de pensamiento que aborda prácticamente todos los aspectos de la experiencia humana, desde la tensión poética en su Poética, hasta sus exploraciones de ética en la Ética a Nicómaco. Su enfoque empírico y su método científico revolucionaron la manera en que se abordaban los temas filosóficos y científicos. La literatura de la Grecia clásica, por lo tanto, no es solo un cúmulo de historias y pensamientos. Es la base sobre la cual se construyen muchos aspectos de la cultura y el pensamiento occidental. Desde los relatos épicos de Homero y Hesíodo hasta las profundas meditaciones filosóficas de Platón y Aristóteles, estas figuras no solo capturaron la esencia de su tiempo, sino que sentaron las bases para el desarrollo intelectual en los siglos venideros.
La literatura en Roma tuvo un impacto profundo en el desarrollo cultural, no solo del imperio, sino de la civilización occidental. Dos de sus más prominentes figuras literarias son Virgilio y Ovidio. A través de sus obras, ambos autores arrojan luces sobre la vida, las creencias y las aspiraciones de su tiempo. Virgilio, cuyo nombre completo es Publio Virgilio Marón, nació en el año 70 a.C. en Andes, cerca de Mantua, en Italia. Su obra más conocida es la Eneida, un poema épico que narra la travesía de Eneas tras la caída de Troya, hasta su llegada a Italia. Virgilio fue esencialmente el encargado de dar una identidad histórica y mítica al pueblo romano, mediante una narración que combinaba historia, leyenda y la intervención divina. El autor se centró en temas como el deber, el destino y el liderazgo heroico, reflejando los valores del periodo clásico. La Eneida no solo fue una obra literaria magistral, sino también una herramienta propagandística que enlazaba a Roma con el héroe mitológico Eneas, enfatizando la grandeza y el destino de la civilización romana. Por otro lado, Ovidio, cuyo nombre real es Publio Ovidio Nasón, nació en el año 43 a.C. en Sulmona. Su obra más famosa, Las Metamorfosis, es una colección poética de mitos de transformación que abarca desde la creación hasta la deificación de Julio César. A través de 15 libros, Ovidio demuestra su ingenio, humor y habilidad para narrar historias con una rica variedad de personajes y situaciones. Ovidio era un maestro de la elegancia y el erotismo, caracterizado por su estilo fresco y su capacidad para captar los matices de la condición humana. Sus obras, que también incluían El arte de amar y Los remedios del amor, influyeron profundamente en escritores posteriores, desde Dante hasta Shakespeare. La literatura romana en su conjunto fue un pilar fundamental para la cultura moderna, en tanto fusionó y expandió sobre las tradiciones griegas. Las obras de Virgilio establecieron un estándar épico, mientras que Ovidio aportó profundidad psicológica y creatividad en sus narraciones. Juntos, estos dos gigantes literarios marcaron un legado imperecedero, logrando que sus trabajos no solo sobrevivieran sino que prosperaran en la narrativa mundial. Los escritos de ambos autores no solo fueron una expresión del talento artístico, sino que también reflejaron la sociedad, la política y las mitologías de su tiempo. La Eneida y Las Metamorfosis son textos que continúan siendo estudiados y admirados, ofreciendo una ventana fascinante a los valores, las luchas y los triunfos de la antigua Roma. Durante la Edad Media, la literatura floreció con obras que destacaron por su profundidad filosófica, su exploración de la condición humana y su capacidad para reflejar las preocupaciones sociales y espirituales del momento. Entre estas obras se encuentran La Divina Comedia, de Dante Alighieri, El Decamerón, de Giovanni Boccaccio y Los Cantares de Gesta. La Divina Comedia, de Dante Alighieri, escrita en el siglo XIV, es una obra monumental que refleja el viaje del alma hacia Dios. Dante, el protagonista, se embarca en un viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por Virgilio y Beatrice, figuras que representan la razón y la fe, respectivamente. La obra se caracteriza por su riqueza simbólica, su estructura en forma de tercetos encadenados y su capacidad para fusionar la tradición cristiana con elementos de la filosofía clásica. Dante describe el infierno como un lugar donde los pecadores sufren castigos específicos que corresponden a los pecados cometidos en vida. Cada círculo del infierno refleja una forma de degradación moral y una separación de Dios. El purgatorio, por otro lado, es un lugar de purificación donde las almas buscan redimirse. Finalmente, el paraíso es presentado como un lugar de luz y amor divino, donde las almas ascienden a la plenitud de la unión con Dios. Por su parte, Giovanni Boccaccio nos ofrece El Decamerón, una obra escrita en el siglo XIV durante la peste negra que azotó Europa. Esta colección de 100 cuentos es narrada por 10 jóvenes que se refugian en una villa en el campo para escapar de la plaga en Florencia. Los cuentos abarcan una amplia gama de temas, desde el amor y la inteligencia hasta la fortuna y el azar. A través de su estructura, Boccaccio ofrece una visión crítica y humorística de la sociedad de su tiempo. Los Cantares de Gesta son otra forma de literatura medieval que se destaca por narrar las hazañas de héroes y caballeros en un contexto épico.
Estas epopeyas, transmitidas de forma oral y más tarde escritas, describen proezas valientes y batallas legendarias. El Cantar de Mio Cid, por ejemplo, nos presenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero cristiano en la España medieval, cuya vida estuvo marcada por el honor, el coraje y la lucha contra los musulmanes. Estos cantares no solo describen la vida de guerreros y nobles, sino que también incitan al oyente o lector a reflexionar sobre la lealtad, el honor y tales características que favorecieron el ideal medieval de nobleza y justicia. Es importante destacar que, además de servir como entretenimiento, estas obras también educaban a los oyentes sobre los valores que debían seguir. Así, la literatura medieval ofrece un rico panorama de la imaginación y las preocupaciones sociales del tiempo, brindando una visión única de cómo el arte literario se empleó para explorar la moralidad, la fe, y las relaciones humanas dentro del complejo contexto histórico de la Edad Media. La literatura del Renacimiento fue un periodo de impresionante producción intelectual que abarcó desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVII. Este lapso estuvo marcado por la recuperación de los valores clásicos y la renovación de los estilos, temas y géneros literarios. Tres grandes figuras sobresalen en este contexto: William Shakespeare, Petrarca y Miguel de Cervantes. Comenzamos con William Shakespeare, quien nace en 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Su obra se extiende por casi 40 años y nos dejó un legado literario que aún resuena en la actualidad. Shakespeare fue un maestro en la creación de personajes complejos y la exploración de la naturaleza humana. Sus tragedias como Hamlet, Macbeth y Otelo no solo reflejan profundas filosofías sobre la moral y la ambición, sino que también destacan por su conmovedor uso del lenguaje. Los soliloquios de Shakespeare permiten a los personajes expresar su lucha interna frente a un mundo implacable. Los sonetos de Shakespeare también son significativos, en ellos se puede observar la belleza de su estilo poético y su habilidad para captar emociones humanas universales. Por otro lado, Petrarca, nacido en 1304 en Arezzo, Italia, es venerado como uno de los fundadores del humanismo Renaissance. Sus sonetos, principalmente recopilados en el Canzoniere, son una muestra sublime del amor platónico y la belleza efímera. Petrarca logró capturar la dualidad de la experiencia amorosa, el gozo del encuentro y la pena de la pérdida. Sus sonetos han inspirado a generaciones de poetas, y su influencia se extiende hasta la época de Shakespeare y más allá. La forma cuidadosa y perfecta de sus versos son un testimonio de su dedicación a la precisión y la emoción. Finalmente, Miguel de Cervantes, nacido en 1547 en Alcalá de Henares, España, nos regaló una de las obras más influyentes de la literatura mundial. Don Quijote de la Mancha, publicada en dos partes, en 1605 y 1615, es tanto una sátira de las novelas de caballería como una profunda reflexión sobre la realidad y la imaginación humanas. Cervantes construye personajes memorables en Don Quijote y Sancho Panza. Con sus aventuras y desventuras, Don Quijote y Sancho Panza nos muestran la belleza y el absurdo de la vida. La obra es celebrada por su innovador uso del diálogo y la estructura narrativa, que permitieron a Cervantes explorar temas de inédita profundidad filosófica. Cada uno de estos escritores del Renacimiento contribuyó de manera única a la literatura, y juntos ayudaron a forjar la transición hacia la modernidad. Sus obras son un eco del pasado que nos habla hoy, una celebración de las posibilidades literarias y del renacimiento del espíritu humano. La literatura de los siglos XVII y XVIII es fascinante, representando momentos de cambio cultural e ideológico. Dos movimientos literarios principales predominan, el barroco y el neoclasicismo, cada uno con características propias que reflejan las corrientes de pensamiento y sentimiento de su época. En el siglo XVII, el barroco se destaca como un movimiento que abarca múltiples formas de expresión artística, incluyendo la literatura. Originado a finales del Renacimiento, se prolongó hasta mediados del siglo XVIII, caracterizado por un lenguaje ornamentado y una intención de impresionar al lector. La literatura barroca está impregnada de una visión pesimista de la vida, influenciada por preocupaciones existencialistas. Autores famosos incluyen a Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz,
cuyos trabajos reflejan técnicas poéticas sofisticadas y una introspección sobre la existencia humana. Góngora es conocido por su culteranismo, que emplea un lenguaje complejo y alusiones mitológicas para explorar temas de belleza y efímero. Quevedo, con su conceptismo, pone énfasis en el juego de ideas, buscando profundidad en el mensaje más allá de la forma externa. El neoclasicismo surge en el siglo XVIII como una reacción contra el exceso del barroco. Alineado con la Ilustración, promueve valores como la razón, el orden, la simetría y la claridad, buscando la simplicidad y la lógica, inspirándose en la antigüedad clásica. La literatura neoclásica enfatiza el didacticismo y la utilidad, promoviendo obras que educan y mejoran moralmente al lector. Autores destacados incluyen a José Cadalso y Leandro Fernández de Moratín, quienes incorporan temas como la crítica social y la enseñanza. Las obras neoclásicas suelen incluir estructuras en prosa, fábulas y ensayos que detallan de manera directa los valores de la Ilustración. Ámbitos como la poesía, el teatro y la narrativa se vieron influenciados por estos movimientos literarios. En el teatro barroco, las obras se caracterizaban por su intensidad emocional y ornamentación, destacándose dramaturgos como Calderón de la Barca, cuyo teatro exploraba la complejidad de la vida y la ilusión. Durante el neoclasicismo, el teatro buscaba enseñar virtudes morales, retornando a estructuras simples y usando la sátira para analizar críticamente la sociedad. Este enfoque contrastaba con la ornamentación del teatro barroco. En resumen, la literatura de los siglos XVII y XVIII ofrece un panorama de evolución ideológica y estética. Desde la exuberancia emocional del barroco hasta el rigor racional del neoclasicismo, reflejan transiciones culturales fundamentales para la literatura moderna. La literatura del romanticismo continúa influyendo e inspirando obras en el siglo XXI, tal como lo hicieron Charles Dickens y Émile Zola en sus épocas. Aunque ambos autores pertenecen en realidad a épocas distintas, Dickens al siglo XIX como representante del realismo social victoriano y Zola al mismo siglo pero como pionero del naturalismo. La esencia de sus narraciones sigue resonando en los escritores actuales. En un mundo impulsado por el progreso tecnológico y la globalización, el romanticismo trae consigo un aire nostálgico, predispuesto a buscar lo sublime dentro de la naturaleza humana y sus emociones. La sensibilidad romántica, a pesar de los avances, sigue siendo relevante para explorar los dilemas morales y emocionales que enfrentamos. Las obras contemporáneas, inspiradas por la profundidad emocional y los dilemas sociales de Dickens y Zola, reflejan el contexto de un siglo XXI lleno de contrastes. En un mundo donde prima la conectividad virtual, los autores del romanticismo del siglo XXI buscan conectar a través de relatos profundos, explorando las desigualdades, la injusticia y los retos humanos tal como lo hizo Dickens al adentrarse en rincón más oscuro del Londres victoriano. Por otro lado, el naturalismo de Zola encuentra eco en aquellos escritores que, hoy, retratan la crudeza y la complejidad de la vida urbana moderna. Zola, con su aguda observación del comportamiento humano y su circunstancia, permite que los autores contemporáneos expresen su voz ante situaciones desafiantes. La descripción minuciosa de la realidad, palpable en sus obras, permite un espejo donde los escritores del siglo XXI reflejan la verdad genuina. Además de la tradicional impresión de las obras, las plataformas digitales han permitido que nuevas voces se inspiren en estos elementos característicos del romanticismo. Incorporando elementos visuales y multimedia que complementan la narrativa escrita, el fervor romántico y el estudio minucioso de la sociedad se transforman en una experiencia creadora, resonando con los lectores jóvenes acostumbrados a la interactividad. Podemos decir también que esta reinterpretación del romanticismo responde a una necesidad latente de hallar un sentido en una realidad que a menudo parece caótica. La melancolía y la introspección, propias de los poemas románticos, encuentran aliados en la narrativa contemporánea. La narrativa contemporánea busca un resurgimiento de la espiritualidad y de los valores personales más profundos, en concordancia con las preocupaciones ecológicas y sociales del presente. En definitiva, aunque el romanticismo como movimiento literario ya no predomina en el siglo XXI, su esencia persiste.
La esencia del romanticismo persiste indiscutida en la literatura moderna, revelando que las emociones humanas, las desigualdades sociales, y las exploraciones de lo íntimo y sublime son inquietudes atemporales. El legado de autores como Dickens y Zola perdura, estimulando nuevas historias.